Se acercan las elecciones en Estados Unidos y Donald sigue de sarao en sarao. La última entrevista que ha dado fueron 3 horas en el podcast de Joe Rogan. Y en él hablaron de lo que fue la presidencia pasada, del bueno de Trump, de cómo sería una nueva presidencia y de otros temas, entre los que destacar la cuestión del fraude electoral. So if you ask me what is the amount of election fraud in this country, is it 0%? No one thinks it's 0%. I've never met one person, not a super liberal, progressive, far left person or a right-wing conservative. Not one person thinks it's 0%. Rogan estima que nadie en Estados Unidos piensa que el nivel de fraude electoral en Estados Unidos es del 0%. Y ciertamente es poco probable que haya cero fraude. O sea, algún carné falso se colará, algún muerto despertará brevemente para ir a votar y también es posible, y este es el modelo de fraude o manipulación que nos interesa, que el mercado lo haga un poco mejor que lo habitual. Nada exagerado, pero sí que la bolsa suba algo más de lo que suele subir en un año de elecciones. Y esto ocurre, bueno, pues para que el buen rollo que genera el sentimiento de riqueza anime a la ciudadanía a pensar que la economía va bien bajo el actual gobierno y si va bien, ¿para qué cambiarlo? Si tú eres de los que piensa que no, que esto no puede suceder, que esto son conspiraciones, entonces te diría que Sem Karsam tiene algunos datos para ti. You know, the average performance of the S&P 500 during election years is 12.5%. It wins 75% of the time, I think is about the stat. Very positive historically. En años de elecciones, el Standard & Poor's 500, el principal índice bursátil americano, sube de media un 12% y el 75% de los años electorales cierran con ganancias. En años en los que no se celebran elecciones, por comparar, el retorno medio es de entre un 7 y un 8% para este índice. Así que parece que efectivamente algo mejor le va a la bolsa en años de elecciones. Pero no todas las elecciones son iguales. Hay periodos en los que el populismo gana protagonismo en las elecciones, años en los que los discursos y estrategias apelaron repetidamente a sentimientos nacionalistas, identitarios y proteccionistas, ideas abiertamente populistas. Y si nos fijamos en lo que hizo la bolsa en años electorales, en periodos populistas, ahí tenemos el salseo, pues en esos años la bolsa subió de media un 21,5%. Y esto empieza a ser más sospechoso. Esto me arroja motivos suficientes para examinar realmente qué está pasando aquí. ¿Sube exageradamente más la bolsa en años que hay elecciones y el populismo aflora? ¿Estamos acaso en un contexto actualmente populista? ¿Y qué ocurre? Esto sería lo interesante, en años posteriores a las elecciones, cuando se da esto de que hay elecciones, la bolsa sube y hay populismo alrededor. Pues vamos a ver esto, así que dale like si te gustaría que hubiese elecciones todos los años y venga, vamos al lío. Lo primero y más importante sería buscar un periodo en el que el populismo fuera imperante en las elecciones de Estados Unidos. Y por suerte no hace falta buscar demasiado lejos, ya que el periodo comprendido entre los años 1962 y 1982 parece ser uno de ellos. Fueron años en los que se hablaba de la importancia de los programas sociales, del proteccionismo, del mirar hacia adentro y de subir los tipos de interés. Si estos temas te quieren sonar cercanos, bueno, pues luego entraremos en ello. Pero antes tenemos que ver este periodo con más detalle. Es bueno que lo hagamos, pues si hay 2 cosas en esta vida que te ayudan a triunfar con las mujeres, la primera sería ser diputado y la segunda, puede que a bastante distancia, sería conocer la historia presidencial de Estados Unidos. No te puedo ayudar con lo primero, pero sí con lo segundo. Así que vayamos a 1964, cuando Lyndon Johnson le gana a Barry Goldwater con las promesas de la gran sociedad, promesas que abogaban por reducir la pobreza, por mejorar el bienestar y empoderar a los sectores más desfavorecidos. Ese año en el que ganó Lyndon Johnson, el Standard & Poor's 500 subió más de un 16%.
1968. Richard Nixon se impone a Hubert Humphrey, Juju para los amigos, y estas elecciones se vieron marcadas por el conflicto de Vietnam, las protestas por los derechos civiles y otros temas, de nuevo, populistas. En este momento ganó Nixon, prometiendo orden, pero sorprendió principalmente el candidato independiente George Wallace, que obtuvo muchos votos proponiendo la segregación racial. Standard & Poor's, más 11%. 1972. Nixon renueva, aunque le durará poco el cargo, y lo hizo contra el candidato George McGovern, que planteaba una agenda de redistribución de la riqueza quizás demasiado radical para los años 70, demasiado tibia para los años 2000, diría. Bien, ese año la bolsa subió un 19%. Llegamos a 1976, gana Carter a Gerald Ford. Los temas que decidió las elecciones fueron la lucha contra la corrupción y devolver la política al pueblo. De nuevo, temas 100% populistas. Y la bolsa, un más 24%. Llegamos a 1980, nuestra última elección de este periodo, y en ella gana Reagan con el eslogan de Make America Great Again, o hacer América grande de nuevo, un eslogan que no inventó Trump, que como veis, y una campaña que también copia Trump hoy día, una campaña centrada en el proteccionismo y los bajos impuestos. Ese año la bolsa subió un 32%. 20 años, por tanto, en que en todas las agendas de las campañas presidenciales brillaron los temas como los derechos civiles, la corrupción, el estado de bienestar, tan querido hoy día, el proteccionismo y la desconfianza hacia las instituciones. Todos los años electorales de ese periodo tuvieron ganancias de 2 dígitos y la media de subida de Standard & Poor's en todos ellos fue de un 21,5%. Tan exagerado es este movimiento de Standard & Poor's en estos años que si quitas este periodo del cálculo del rendimiento total en años de elecciones, lo que te sale es que el Standard & Poor's en años de elecciones, en general, quitando esos 20 años, solo sube un 5% en años electorales. Claramente, el populismo y las elecciones son una receta mágica para que le vaya bien a aquellos que tienen su ahorro en la bolsa. Y tenemos que ver, ahora que esto parece que ha quedado claro, qué pasó en el resto de años, en los años que no fueron años electorales, cómo es posible que esto se produzca y qué implicaciones tiene para el momento presente. Pero antes, hablando de tener tus ahorros en activos que no sean euros ni dólares, pues te diría que si quieres tenerlos en Bitcoin, pues puedes hacerlo usando la aplicación de Relay. Me gusta Relay porque te permite comprar de manera fácil, rápida, segura, sencilla. Es muy intuitivo de usar, puedes montarte tus propios sistemas para comprar mensualmente. Recomiendo Relay porque me gusta, porque lo llevo usando muchos años. Es verdad que el panorama legal ha cambiado en este tiempo, pero sigue siendo para mí de las mejores aplicaciones para comprar Bitcoin, así que si buscas una que te permita hacerlo esto de forma fácil y que te entrega toda la información necesaria para tú luego justificar tu Bitcoin si es necesario, pues yo te recomendaría, como digo, Relay. Además puedes comprar con un descuento si usas el enlace que está en la descripción o en el comentario fijado, y si tienes Bitcoin y quieres guardarlo de forma segura o decir que lo has perdido, yo te recomendaría tenerlo en un monedero frío. Un monedero frío como lo es la Bitbox, un monedero que te permite guardar tu Bitcoin de forma fácil, un monedero que cualquiera puede emplear y al que cualquiera puede enviar su Bitcoin para tenerlo bajo su propia custodia. Así que cómprate una Bitbox si quieres, con un descuento también usando los enlaces que están en la descripción y en el comentario. Y sigamos con esto, pues hemos acabado de descifrar lo que pasó en ese periodo populista, y lo interesante de este periodo abiertamente populista de la política estadounidense es que consiguió que hubiese un retorno muy positivo en la bolsa, pero principalmente en los años de elecciones. Cualquiera que estuviese invertido en la bolsa durante todo el periodo, durante esos 20 años, y comparase su balance al principio y al final del periodo, lo que vería es que acabó, sí, ganando dinero, pero no demasiado. Y eso en términos nominales. En términos reales, es decir, quitándole la inflación a las ganancias, fue este uno de los peores mercados de la historia, descontando la inflación de esos años, que fue muy alta. El inversor en este periodo perdió un 70% en bolsa. Y es que la inflación en esos años fue recurrente y bajó para devolver a la gente la esperanza, para rápidamente arrebatársela
vilmente, algo que esperemos no se repita, claro. Una vez escuché que emborracharse es pedir prestada felicidad del día de mañana. Por eso, durante la borrachera eres doblemente feliz, pero al día siguiente tienes que pagar por ese préstamo viviendo en la miseria. Y algo parecido ocurrió en esos años durante los que reinó el populismo en Estados Unidos. ¿Qué motivó que la bolsa subiese tanto? Pues fue claramente el gasto público, un incremento masivo del gasto público que llevó a un buen rendimiento de la bolsa y a unas ganancias nominales que desaparecían cuando descontabas lo que pasaba con la inflación. De hecho, es muy interesante observar lo que pasó con el déficit en Estados Unidos durante este periodo. Más que interesante, diría que es épico, pues durante el periodo mostrado podemos ver un déficit que va de más o menos no déficit a peor, cada vez peor y luego mucho peor, implicando que Estados Unidos está gastando mucho más dinero del que tiene para tratar de cumplir esas promesas tan populistas que hicieron los políticos en campaña. Ese mayor gasto ayuda a la bolsa, que lo hace bien, pero no si descontamos la inflación. Y es ilustrativo comparar ese periodo de déficits con el periodo inmediatamente anterior y el periodo inmediatamente posterior, en los que en el primero no hay déficit o se está saliendo de él, respectivamente. Y ya, digamos que la comparación definitiva, mágica, para cerrar esto de soltar el micrófono, es compararla con el momento presente, para poder ver claramente que estamos desde 2008 en un periodo muy parecido al comprendido entre 1962 y 1982, años en los que Estados Unidos gastó mucho más de lo que tiene, mucho más de lo que genera, para poder así tratar de cumplir promesas de campaña abiertamente populistas. La bolsa en esos años sube y en términos reales ocurre que realmente no estás tan bien. Así que, visto todo esto, creo que lo que decía Joe Rogan en esa entrevista con Trump es cierto. Al menos hasta un punto. Y es que se puede hablar de que sí, algo de fraude o manipulación sí que se puede oler en esos años electorales cuando esos años de elecciones se encuadran en un periodo abiertamente populista. Un periodo abiertamente populista como fue ese de los años 70 y 80, en los que hemos visto que la bolsa lo hizo muy bien en años electorales. Y lo hizo muy bien en años electorales precisamente porque el gasto público crecía, ayudaba a las empresas, ganaban más dinero, se generaba más riqueza, pero una riqueza papel, una riqueza de mentira, pues ese gasto al final estaba basado en impresión de dinero, en inflación, y por tanto si quitabas la inflación realmente no ganabas dinero. Así que sí, se puede hablar de manipulación en años electorales siempre y cuando estemos en un contexto populista. Se podría argumentar, viendo lo que ocurría en esos años y comparándolo con lo que ocurre actualmente, y sobre todo viendo lo que está pasando con el déficit en Estados Unidos y lo que pasó en esa época, se puede también reforzar la idea de que el contexto es muy similar. Y viendo todo esto, es importante considerar lo que pasó en ese periodo. Estabas bien en muchos activos que te ayudaban a ganar dinero, pero no en todos ganabas dinero real. En muchos de ellos, en muchos de estos activos no ganabas dinero realmente. Así que igual que en ese periodo el que triunfó fue el oro, en este periodo, sobre todo si contamos desde 2008, claramente al que mejor le ha ido es al oro digital, a Bitcoin. Y la última conclusión que se podría sacar de analizar ese periodo populista, ese periodo en el que la bolsa lo hizo bien, pero basándose o agarrándose a esa inflación, es que si se parece un poco a cómo acabó ese periodo, pues a este todavía le queda un buen rato. Y antes de cerrar el mañanero de hoy, dejadme simplemente recordaros un par de cosas. La primera, que podéis suscribiros a la newsletter del podcast y así os mando un mail los sábados. En el último tratamos la cuestión de cómo China fue invadido por un país mucho más pequeño, por 4 tipos con harapos a caballo, como fueron los mongoles, que tienen muy buena fama, pero principalmente ganada gracias a lo mal que lo hizo China en su enfrentamiento contra ellos, y basaba el análisis en la cuestión del dinero papel, aunque realmente al final acabó siendo un artículo que hablaba más de la ideología detrás de la impresión de dinero. Un tema que me pareció interesante, pero claro, ¿qué voy a decir yo? Bueno, si quieres recibir el próximo mail, pues suscríbete en la newsletter
a la newsletter, mejor dicho, en la página web del podcast, y así lo recibirás. Y también suscríbete, da like, haz cosas así raras para que YouTube consiga mostrarte el siguiente vídeo, pues nos acercamos, como he dicho, a las elecciones, y otro de los temas interesantes que sacó Joe Rogan o Trump en esa entrevista que tuvieron fue que Trump prometió reducir la deuda de Estados Unidos, algo que sería terrible para este escenario que he planteado, y por tanto deberíamos analizar antes de que lleguen las elecciones, o si se da mal, pues después de ellas, sobre todo si gana Trump, claro, porque si no, ¿a quién le importa? Y me gustaría cerrar el de hoy recordando el nacimiento en tal día como hoy de Erasmo de Rotterdam, de quien leí hace poco, pues estoy leyendo un libro de Escotado, Los enemigos del comercio, y salía Erasmo por ahí. Bueno, Erasmo fue autor de un libro muy conocido como es El elogio de la locura, y en esa obra habla o sugiere que los individuos pueden beneficiarse al pensar por sí mismos y actuar según sus propios valores en lugar de seguir ciegamente a la autoridad. Así que eso mismo te propondría yo para echar el día. No eches el día siguiendo a la autoridad, sino trata de pensar un poquito por ti mismo.